Bienvenidos a la consulta de MCA con la doctora Erika Pérez. Les damos una calurosa y virtual bienvenida a toda nuestra audiencia querida que nos sigue cada semana en este también su programa de medicina cardiovascular asociada a la consulta de MCA, que en un grupo de especialistas que me acompañan cada semana compartimos temas académicos relacionados a medicina y a todo lo que es pertinente para aumentar, por supuesto, estos conocimientos que a todos nos competen. El día de hoy traemos a uno de nuestros invitados más especiales de este programa, quien desde el día cero nos ha dado este soporte y este empuje, ¿no? Para poder contar con esta medicina de alto nivel que todos necesitamos y que todos merecemos. Hoy le damos la bienvenida al doctor Pedro Ureña, cardiólogo intervencionista, quien nos ha acompañado ya como por 5 o 6 veces. Bienvenido, doctor Ureña, a este también su programa, La Consulta de MCA. Gracias, Erika, gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer y un privilegio poder compartir contigo y con tu audiencia. Gracias a Dios tenemos una lista larga de temas, doctor, y cada vez que tenemos un encuentro podemos actualizar a nuestra audiencia sobre lo que nos compete conversar. Y extrañamente no hemos traído este tema. Sí hemos hablado anteriormente en el programa de dispositivos que pueden estar relacionados a mejorar esta condición. Hemos hablado de infarto, hemos hablado de hipertensión arterial, hemos hablado de colesterol, pero no hemos hablado de fallo cardíaco o insuficiencia cardíaca. Y esto es algo que desde que un paciente lo escucha dirá, el corazón no funciona, el corazón está fallando. Entonces, ¿cómo nosotros pudiéramos explicarle a nuestros pacientes, a nuestra audiencia, qué es tener fallo cardíaco? ¿Qué representa eso? ¿Cómo yo puedo diagnosticar a un paciente como eso? Yo sé que es un tema extensísimo, es un tema de congreso de 3 días, así que tenemos apenas una media hora para poder discutir este tema de manera puntual. Pero lo primero es caracterizar el fallo cardíaco. ¿Cómo yo encajo un paciente dentro de ese diagnóstico? Sí, bueno, el tema es importante y la importancia de este tema radica precisamente en la alta prevalencia que tiene la insuficiencia cardíaca hoy día. De hecho, se estima que unos 60 millones de personas en el mundo padecen insuficiencia cardíaca y es una entidad que está muy asociada a la edad. Cuando hablamos de pacientes por encima de 65 años, la incidencia anda alrededor de un 5 o 6%, pero cuando ya pasan de 75 años, hasta el 20% de los pacientes pueden padecer de fallo cardíaco. Ahora, el término insuficiencia cardíaca quiere decir que el corazón es incapaz de suplir la necesidad del organismo. Recordemos que esta bombita es la encargada de llevar sangre, nutrientes, oxígeno a todos los tejidos y por tanto, si esa bomba empieza a fallar, los tejidos en general sufren, el cuerpo sufre. Y hay dos aspectos. Uno es la incapacidad de esa bomba de expulsar la sangre y el otro es el aspecto congestivo. Al yo no poder expulsar, pues todo lo que está detrás del corazón empieza a congestionarse y ahí podemos ver entonces congestión en los pulmones, hinchazón de las piernas, aumento del abdomen, es decir, una serie de características que son lo que definen el paciente con fallo cardíaco. Obviamente, dependiendo del grado de la insuficiencia, pues van a haber más síntomas. El paciente se va a cansar, va a tener menor capacidad en su actividad física, puede cansarse de algo tan leve como cepillarse los dientes o comer, a casos más leves donde solamente tienen ese cansancio cuando hacen una actividad física moderada. Así que realmente el espectro es amplio, dependiendo de la manifestación, pero se caracteriza por este aspecto, una incapacidad del paciente de hacer sus actividades y puede o no haber un aspecto congestivo. En ese sentido, y quizá para ampliarte ya más la pregunta, hoy en día clasificamos en insuficiencia cardíaca dependiendo de la función, es decir, de la fuerza de contracción. Si el paciente tiene una fuerza de contracción disminuida, como su nombre lo indica, se habla de fallo cardíaco con función disminuida. Si la función está bien, pero lo que está incapaz es la relajación del corazón, hablamos de un fallo cardíaco con función preservada. Y finalmente, hay un punto medio donde la función ha disminuido levemente y se le llama de esa forma fallo cardíaco con función levemente deprimida. Así que hay un espectro grande, pero la esencia es la incapacidad del corazón de cumplir su función, que es llevar oxígeno y nutrientes a todos los tejidos. Okay. Antes de irnos a por qué o cómo yo puedo diagnosticar a un paciente con fallo cardíaco, ¿qué estudios usted desde el punto de vista cardiovascular le hace?
Si el paciente que está escuchando este programa dice, wow, pero yo me canso hasta cuando me cepillo los dientes, o verdaderamente haciendo un poco de esfuerzo me canso o noto que se me inflaman las piernas, ¿cómo un paciente puede encajar? ¿Hay algunas causas que predispongan al paciente a que tenga fallo cardíaco? Y finalmente, ¿cómo lo diagnosticamos? Absolutamente. Y quizás ahí es el aspecto más importante, porque las causas principales de la insuficiencia cardíaca, cuando hablamos en población, son causas prevenibles. Y entre ellas, dependiendo de las sociedades que evaluemos, por ejemplo, en sociedades desarrolladas hoy día, la enfermedad coronaria es la causa número 1 de insuficiencia cardíaca. En países en vía de desarrollo como el nuestro, la hipertensión maltratada es la principal causa. De una forma u otra, recordar que la enfermedad coronaria y la hipertensión tienen muchos rasgos en común y una lleva a la otra. Es decir, que realmente esos son dos aspectos importantes. La obesidad es otro aspecto importante en fallo cardíaco, en los problemas renales. Es decir, que hay ciertas condiciones que predisponen. Y en pacientes jóvenes podemos ver lo que llamamos causas virales, por ejemplo, infecciones por virus. Ahora con el COVID tuvimos muchos casos de pacientes que post-COVID presentaron insuficiencia cardíaca como consecuencia de la infección. Así que realmente hay una variedad de causas, pero las causas más importantes y las que ocupan el mayor número en cuanto a porcentaje de pacientes afectados son la hipertensión, la enfermedad coronaria, la obesidad y la diabetes tiene su rol. En cuanto a cómo diagnosticamos esto, si un paciente, primero una buena historia, un buen examen físico, muchas veces el médico le da ciertas pistas de que hay un problema de insuficiencia cardíaca, pero hoy día, aparte del estándar que diríamos el gold standard o el estándar que es el ecocardiograma, es el que nos permite a nosotros ver cómo está la fuerza del corazón y también nos permite ver si el problema no es de fuerza, sino es de relajación. Así que el ecocardiograma es una herramienta muy útil en determinar si existe o no evidencia de daño en ese músculo. Hay otras pruebas que podemos hacer. En caso, por ejemplo, de algunas hormonas que podemos medir en la sangre, que también nos dicen cuando el corazón está muy estresado, y eso también puede ser una pista. Es importante destacar que dentro de esas causas que mencioné ahorita, cabe recalcar que algunos problemas valvulares también pueden causar insuficiencia cardíaca. Es decir, que hay una miríada de posibilidades. Drogas pueden causarlo, toxicidad por alcohol, algunas drogas estimulantes como la cocaína, todos son procesos que pueden también llevar a que el músculo se debilite en el tiempo. Okay. Usted mencionó dos puntos que son importantísimos porque son parte del día a día. Uno es la enfermedad coronaria, que se la traducimos a los pacientes que no saben, el coronario son las arterias del corazón, o sea que si una enfermedad en las arterias del corazón, el paciente probablemente tuvo un infarto o hay obstrucción de las arterias del corazón o hipertensión arterial. Todos los pacientes, doctor, que han tenido un infarto o lo que le llaman popularmente un preinfarto, que ahí es donde el paciente como que no está muy claro de su diagnóstico, o todo paciente hipertenso tiene riesgo de fallo cardíaco, o es una hipertensión en unos valores específicos que me predispone, o qué estadio del infarto es que me puede llevar a fallo, para que estos pacientes que han padecido este tipo de enfermedades se ubiquen en el riesgo. Y la respuesta es sí y sí. Todo paciente con hipertensión arterial tiene riesgo de insuficiencia cardíaca. Obviamente, a mayor grado de hipertensión, más rápido desarrollamos el problema. Pero para que tengas una idea, 10 milímetros de aumento en la presión sistólica, es decir, la presión de arriba, están asociados a una incidencia más o menos de un 17% de insuficiencia cardíaca en la vida de un individuo. Es decir, que aún hipertensión leve, en estadio 1, puede en el tiempo afectar ese corazón y llevar a que se debilite o a que se engruese tanto que entonces no se relaje adecuadamente. Tú sabes bien, porque tú has participado mucho con nosotros en las rutas de la salud, que muchas veces con la fundación, cuando vamos a los campos, nos encontramos con pacientes hipertensos que tienen años sin tratamiento, porque la hipertensión tiene esa gravedad de que no da ningún síntoma, y nos damos cuenta que el corazón está debilitado como consecuencia de una hipertensión no tratada de manera adecuada. En cuanto al infarto, lo mismo se aplica. A mayor tamaño del infarto, es decir, a mayor daño, mayor músculo afectado, mayor debilidad va a tener ese corazón y mayor es la incidencia de insuficiencia cardíaca. Pero aún infartos pequeños, en el tiempo, si no son tratados adecuadamente, el corazón empieza a hacer cambios estructurales y puede llevar a una insuficiencia cardíaca que se presente de manera más tardía. Así que definitivamente esas son las dos entidades, como dije al principio,
que ocupan el mayor porcentaje de pacientes con insuficiencia cardíaca en el mundo, pero obviamente hay otras que son importantes. Y quizás, Erika, ahí ese punto quiero recalcarlo mucho. Hoy día hablamos de estadios de la insuficiencia cardíaca. Y hay un estadio que es el más importante para mí, que es el estadio A. Se refiere a un paciente que tiene factores que lo predisponen, como la hipertensión, como el colesterol elevado, como la diabetes. Y en ese paciente todavía no ha desarrollado la debilidad, pero ya tenemos esos factores. Ahí es que nosotros podemos hacer la mayor diferencia, en tratar de evitar que ese paciente evolucione ya hacia una insuficiencia cardíaca clínicamente manifiesta. Hacia un fallo definitivamente diagnosticado. Doctor, vámonos a la primera pausa y luego vamos a volver rapidito para recordar esos números de presión arterial que todavía en el 2022 no están muy actualizados ni muy claros, para que la población también sepa, porque usted habló de 10 milímetros, que muchas veces subestimamos esos números, para poder realmente trabajar esa parte de prevención y seguir el hilo de este tema tan interesante. Volvemos en breve. El verdadero periodismo se vive y se siente en cada acontecimiento. No tiene restricción de tiempo ni lugar. Esa entrega, ese trabajo con rigor en equipo, se vive 24 horas al día. En las redes, Noticias SIN marca la pauta. Más de 443.600.000 reproducciones en YouTube. Y hoy, muchos más. 2.500.000 de páginas vistas en noticiassin.com. Y hoy, muchos más. Alrededor de 2 millones de personas siguen a Noticias SIN en Facebook. Y hoy, muchos más. En Twitter, 1.500.000. Y en Instagram, alrededor de 850.000. Y cada día somos muchos más. Nos puedes ver en cualquiera de estas plataformas desde tu celular. Noticias SIN, el medio informativo líder en las redes sociales. Estamos de vuelta en la consulta de NSA, muy bien virtualmente acompañada con el doctor Pedro Ureña, cardiólogo intervencionista, muy reconocido en nuestro país y a quien yo le debo toda mi admiración y respeto desde que entré yo en este mundo de la medicina y ha sido mi mentor desde que yo inicié mis caminos hacia la medicina y por supuesto buscando siempre el alto nivel, principalmente siguiendo evidencia científica, que pienso que es algo que durante esta pandemia se ha puesto mucho en cuestión y es algo que ahora, hablando de fallo cardíaco, ciertamente nos basamos en eso. Doctor, antes de la pausa hablaba de una manera muy clara sobre las principales causas y que el modo diagnóstico de una manera simple y sencilla, el gold standard era el ecocardiograma, que para quienes no conocen ecocardiograma es la sonografía del corazón, así como hacemos la sonografía en el embarazo, así mismo hacemos una en el corazón. O sea que es un estudio no invasivo que nos da muchísima información, ¿no? Desde la capacidad del corazón hasta si hay algún problema valvular, todo lo que podría realmente orientar al diagnóstico. Ahora bien, mencionaba que la hipertensión y el infarto o la enfermedad coronaria eran de las principales causas de fallo cardíaco fuera de otras, como usted hablaba de virus, enfermedades relacionadas, bueno, hasta incluso, no sé si el exceso de alcohol podría dar fallo en algunos pacientes. Y me interesa aclarar mucho la parte de los números de presión arterial que se consideran normales en esta etapa del año 2022, de acuerdo a las actualizaciones de las guías cardiovasculares. Mira, existen dos escuelas de pensamiento, pero te diría que ahora mismo el límite de lo que es la presión sistólica mayormente aceptada, sobre todo por la escuela norteamericana, es 130. Y la diastólica, que es la de abajo, no debe pasar de 80. Dependiendo de qué tan alto esté por encima de estos números, pues se correlaciona con una mayor incidencia de daño. Hay ciertos pacientes que son más vulnerables, por ejemplo, los pacientes diabéticos, los pacientes que tienen enfermedad renal. Son pacientes que realmente el aumento de la hipertensión o de la presión arterial pues tiene un mayor impacto. Ahora bien, en el paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida,
aquí la implicación es mucho mayor todavía. A medida que ese corazón se va debilitando, los niveles de presión van a tener mucho mayor impacto. Yo siempre le digo a mis estudiantes, digo, mira, si la capacidad se ha reducido un 50%, lo que era normal antes ya no es normal. Es decir, que 120 de sistólica, que sería normal para un individuo con un corazón sano, para un individuo que tiene una fracción de eyección bajita, les representa un obstáculo muy importante para el corazón y por tanto no puede compensar adecuadamente y perpetúa el daño. Así que en los pacientes con insuficiencia cardíaca establecida, usualmente el objetivo son presiones mucho más bajas como forma de disminuir esa carga que tiene que hacer el corazón para poder pulsar la sangre. Es importante también, quizás, volviendo al tema del diagnóstico que tú mencionabas anteriormente, yo hablaba de que el ecocardiograma es el gold standard, pero en la mayoría de los pacientes hacemos otras pruebas, no solamente pruebas sanguíneas, también muchas veces requieren estudios hemodinámicos, estudios invasivos como cateterismo cardíaco, para ver las presiones, para determinar la causa, si es coronario o no. Usamos hoy día mucho la resonancia cardíaca, la resonancia está tomando cada día más un aspecto muy importante en lo que es la evaluación de los pacientes con insuficiencia cardíaca porque nos ayuda a caracterizar mejor el corazón, pero también muchas veces a identificar cuál es la causa de este problema. Así que contamos con armamentario, pero definitivamente la principal herramienta que contamos hoy día sigue siendo el ecocardiograma para detectar la patología. Excelente que menciona esos rangos, porque para muchos pacientes tener la presión en 140-90, como le decimos popularmente 14-9, son rangos aceptables, que de manera consistente, como usted dice, sí podrían desencadenar esa remodelación, ese cambio estructural en el corazón que posteriormente podría convertirse en un fallo. O sea que hay que pensar siempre en el peor escenario. Doctor, entonces, imaginémonos que tenemos un caso, ¿no? De un paciente que llega a la consulta, me siento, doctor, muy fatigado, me canso solamente de abotonarme la camisa, de ponerme los zapatos, siento que ya no puedo hacer el mismo tipo de actividad que hacía, tengo historia de presión arterial alta, tengo historia de un infarto que tal vez no fue tratado adecuadamente. Usted le hace los estudios, ecocardiograma, muestra una fracción de eyección baja en los resultados, el ventrículo izquierdo está bien grande, bien dilatado. ¿Cuál sería el abordaje de este paciente? ¿Cuál es el principal modo de tratamiento que le ofrecemos para mejorarlo? Sí, fíjate, aquí usualmente hoy día hablamos mucho del abordaje multidisciplinario en estos pacientes, muy importante. Desde el punto de vista medicamentoso, pues existen varios renglones que tenemos que tratar. Si el paciente tiene sobrecarga hídrica, pues en esos pacientes pues usamos diuréticos para sacar líquido, le ponemos restricción de la ingesta, le damos instrucciones al paciente que tiene que monitorizar su peso, monitorizar su ingesta de líquido, etcétera. Una serie de pasos. Existen drogas que están diseñadas para aumentar la sobrevivencia del paciente y ahí hay una serie de drogas que podemos utilizar que básicamente su función es remodelar ese corazón de manera positiva y ayudar básicamente a que se pueda recuperar. Así que los diuréticos tienen un rol muy importante en esa etapa aguda, como el paciente que tú describes, y ya para más largo plazo hay una serie de líneas de medicamentos que utilizamos. Hoy día el concepto es utilizar diferentes medicamentos a dosis bajas y ir aumentando progresivamente para, de alguna forma, bloquear todo lo que son los aspectos negativos hormonales que pueden estar en estos pacientes y ayudar a la recuperación. Pero decía que es multidisciplinario porque hoy día le estamos dando mucha importancia a la parte nutricional en estos pacientes, una buena orientación sobre la ingesta de sal, la ingesta de potasio, qué cantidad de líquidos. Estos son pacientes que tienden muchas veces a desnutrirse y hacen lo que llaman una caquexia cardíaca, se ponen bien delgados porque no absorben bien, y entonces aquí el rol nutriólogo es muy importante. Y también tenemos hoy día lo que es la rehabilitación cardíaca, donde estos pacientes los ponemos en un programa de ejercicio. Y tú dirás, pero ejercicio, un paciente que se cansa de qué, y precisamente es uno de los aspectos que más impacto está teniendo hoy día en la recuperación de estos pacientes, por dos razones. Número uno, recordar que el corazón es un músculo y por tanto el ejercicio nos va a ayudar. Pero sobre todo, hay atrofia que ocurre en estos pacientes a nivel de los músculos respiratorios, a nivel de los músculos musculoesqueléticos de las piernas, por ejemplo, por la inactividad. Y entonces estos pacientes muchas veces pueden recuperar un poco la función cardíaca, pero tienen tanta atrofia que se siguen cansando igual. Entonces, por eso hoy día tratamos de acompañar ese tratamiento intenso, medicamentoso, nutricional, etcétera, con un buen programa de rehabilitación para poder compensar adecuadamente. Sería interesante entonces
aclarar que el tratamiento depende de la causa, ¿verdad? Si la causa es una hipertensión descontrolada, enfocarnos en eso y abordarlo con los otros fármacos de nueva generación. Si la causa es coronaria, tal vez resolviendo la obstrucción el paciente podría recuperar su función. Si la causa es viral, esperando el prestigio. ¿Qué pasa con los pacientes, doctor, donde el pronóstico no es tan favorable, donde ya la etapa del fallo cardíaco no es necesariamente reversible y ya resolver la causa alcanzó una etapa muy avanzada? ¿Qué le ofrecemos entonces a esos pacientes que el corazón no necesariamente responde a terapia farmacológica? Si tú acabas de hacer unas acotaciones muy importantes. Existen subgrupos de pacientes donde realmente podemos mejorar su condición dependiendo de la causa. Y en el caso de las enfermedades coronarias, pues eso es importante, siempre y cuando el paciente no haya tenido ya un daño irreversible. Me explico. Si ya hizo un infarto y el tejido se dañó, ya eso no se recupera, pero hay pacientes que muchas veces tienen lo que llaman aturdimiento, es decir, el músculo está lento, pero está vivo todavía. Y en esos casos, revascularizar, ya sea por cirugía o por angioplastia con stent, que poner el vanosito y la mallita, abrir la arteria, pues puede llevar a recuperación de la función. En algunos pacientes valvulares, por ejemplo, con la corrección del problema valvular puede ayudar mucho a que mejore también la función, ya sea con cirugía o con reemplazo percutáneo. Es decir, hay diferentes metodologías. En los casos virales, ahí puede ser un poquito más retador, va a depender mucho de la respuesta individual del paciente. La parte genética hereditaria tiene un rol importante también y hay un porcentaje que se recupera. En el caso de infecciones virales en personas jóvenes, pues hay un alto porcentaje de recuperación y realmente ocurren de manera autolimitada, pero hay algunos casos donde puede ser mucho más agresivo y ser fulminante y no haber recuperación. Ahora la pregunta es, ok, agoté las opciones, no tengo forma de mejorar a este paciente, hemos hecho el intento por varios meses y no vemos mejoría. Existen varios aspectos. En ello, una de las cosas que tenemos que tratar es de evitar algo que se llama muerte repentina, sobre todo en los pacientes con fallo cardíaco con función disminuida. Si el corazón está muy grande, muy dilatado, esos pacientes pueden ser arritmias y morir repentinamente. Por tanto, en estos pacientes se ha demostrado que si tienen los criterios de que ya intentamos y no hubo mejoría y hay una fracción de eyección muy bajita, una función muy baja, colocar lo que se llama un desfibrilador. Y el desfibrilador no es más que una especie de marcapasos que va a vigilar ese corazón y si existe alguna arritmia que puede llevar a un paro cardíaco, pues la va a revertir o dándole un shock o marcapaseando. Es decir, que esa es una de las tecnologías que utilizamos. En ciertos pacientes que tienen criterios electrocardiográficos y también de debilidad, podemos utilizar un marcapaso especial que se llama resincronizador. Y a veces tenemos la combinación de resincronizador con desfibrilador. Y esto es diferente. Este es un marcapaso que lo que hace es que sincroniza el corazón y en un alto porcentaje de los pacientes con criterios específicos, pues puede haber una mejoría de su capacidad física de poder caminar más e incluso muchas veces remodelación positiva, es decir, que el corazón se puede mejorar, disminuir de tamaño. Finalmente, en casos ya muy avanzados, se puede utilizar dispositivos de asistencia ventricular, que son corazones artificiales, si podemos decir de esa forma, y el trasplante cardíaco, que ya es la etapa más final, vamos a decir así, o la opción última para estos pacientes. Así que sí contamos con un armamentario. Lamentablemente, a pesar de todos los avances que hemos tenido en cuanto a medicación, en cuanto a tecnología, la mortalidad sigue siendo muy alta. Como te dije al principio, la mortalidad habla alrededor de un 50% a 5 años en pacientes ya con un fallo cardíaco avanzado, y esto es independiente de que sea por debilidad o por falta de relajación. Una vez que ya desarrollan clínica y si están muy limitados, pues esta mortalidad es muy alta a pesar de todo lo que estamos haciendo. Wow, eso es un punto alarmante. Doctor, tenemos que irnos a la segunda pausa para recoger ese último fragmento que es interesantísimo y es hablar de esa alta tasa de mortalidad, de esos procedimientos intervencionistas, cuál es la actualidad en nuestro país sobre eso y, por supuesto, finalmente, cómo le ofrecemos calidad de vida a estos pacientes. Volvemos en breve en la consulta de MCA. Somos búsqueda en la verdad día tras día. Somos comunicación social con empatía. Un farol siempre encendido, a la información damos sentido. Somos voz de alerta que previene, somos SN.
Somos voz de alerta que previene, somos SN. Somos búsqueda de la verdad, día tras día. Somos comunicación social con empatía. Un farol siempre encendido, a la información damos sentido. Somos voz de alerta que previene, somos SN. Somos voz de alerta que previene, somos SN. Hemos disfrutado de un tema interesantísimo aquí en la consulta de MCA con el doctor Pedro Ureña, hablando sobre fallo cardíaco o insuficiencia cardíaca, desde diagnóstico, causas, tratamiento, expectativas. Recuerden que este programa lo pueden ver en las redes de SIN, en sus redes en YouTube. También lo vamos a ver en las redes de doctora Erika Pérez y en las redes de mca.rd para que puedan ver este programa de antes, desde el principio hasta el final, lo puedan compartir, y a todas las personas que ustedes piensen que pueden beneficiarse, por supuesto, extenderles esta información. Doctor, recogiendo el último fragmento de su explicación, que hablaba de dispositivos intracardíacos, ¿no? Desde un marcapasos, desfibrilador o desfibrilador resincronizador, o desde dispositivos de asistencia ventricular, o sea, como corazones artificiales hasta trasplante. ¿Cuál es el estatus en nuestro país en cuanto a uso de estos dispositivos? Nuestra población realmente tiene una tasa donde el fallo cardíaco, tal vez por el falto de acceso a atención temprana, el fallo cardíaco sigue siendo muy prevalente, y por tanto el uso de estos dispositivos, o nosotros no tenemos el alcance de poder colocar este tipo de dispositivos. Me gustaría saber el estatus, porque suena, la verdad, como algo que podría prolongar definitivamente esta alta tasa de mortalidad y dar un poco más de sobrevida a estos pacientes. Y por supuesto, si hay otros efectos, otros chances en estos pacientes para manejarlos de manera conservadora. Mira, esa pregunta es muy importante, Erika, porque realmente tenemos una capacidad instalada en el país de poder hacer estos procedimientos. O sea, los electrofisiólogos, muchos intervencionistas también lo hacemos, de colocar estos dispositivos. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? El costo de los mismos, y que lamentablemente nuestra seguridad social no lo cubre. Y fíjate qué interesante, o sea, cuando yo te decía que la población más afectada son aquellos hipertensos no tratados, usualmente esos son los pacientes de menos recursos. O sea que muchas veces cuando llegamos a ellos ya tienen un fallo muy avanzado y requieren estos dispositivos, y lamentablemente nuestro catálogo de servicios, para vergüenza, y lo digo con toda honestidad y de frente, para vergüenza nacional, no se cubre. Esto es algo insólito porque son terapias con demostrada efectividad a nivel mundial y prácticamente todos los países del mundo lo cubren. República Dominicana todavía tiene ese privilegio o mal privilegio donde realmente nuestra seguridad social no ha querido instaurar la aplicación de desfibriladores o resincronizadores. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Bueno, muchos pacientes que tienen seguros premium pueden costearlo, y las fundaciones, diversas fundaciones en el país, tratamos de ayudar a esos pacientes mediante donaciones de dispositivos cadavéricos, donaciones de fuera, etc. Pero lamentablemente hay muchos pacientes con necesidades que no son cubiertas sencillamente porque no pueden costearlo. O sea que contamos realmente con terapias de apoyo, pero no necesariamente tenemos el apoyo para podérselo suplir a nuestros pacientes. Es bueno que los pacientes sepan que tenemos toda esta disponibilidad en nuestro país de poder colocar estos dispositivos a pacientes con un fallo cardíaco avanzado, pero más importante aún, que el doctor está hablando de una enfermedad que es prevenible. O sea que yo pienso que desde el principio, conocer sus números de presión arterial, trabajar el control de peso, pensar en actividad física, que le llamen la atención estos síntomas, puede hacer la diferencia de un diagnóstico temprano a un diagnóstico tardío, definitivamente. Nosotros allá en MCA tenemos un programa de rehabilitación cardíaca donde definitivamente hemos podido comprobar y los pacientes son perfectamente muestra de cómo puede recuperarse esa función cardíaca, cómo puede ser un paciente con muchísimo más funcionabilidad en su día a día para poder, por supuesto, sobreponerse a esto y no solamente quedarse con la parte farmacológica, sino también, como decía el doctor, integrar los otros grupos importantes de apoyo, que es terapia física, rehabilitación, que incluso se hacen monitoreados estos pacientes. Cada vez que hacen ejercicio vemos si hacen arritmias, si hay cambios eléctricos,
cuáles son los síntomas que manifiestan, porque es algo supervisado ciertamente para poderlos llevar a la velocidad que su corazón lo permita. Doctor, el tiempo se nos acabó, terminó demasiado rápido, como siempre. Hablar con usted es verdaderamente placentero y muy enriquecedor. No sé si tiene un mensaje para nuestra audiencia para cerrar el programa y despedirnos con un abrazo virtual. No, gracias, Erika, de nuevo por la invitación. Para mí es un verdadero placer, como te decía al principio. El mensaje principal es: tenemos que valorar la salud, y realmente una detección a tiempo, como tú mencionabas, es lo que puede hacer la diferencia en ese paciente que evolucione hacia un fallo cardíaco o que nunca tenga ningún problema cardíaco. Salud cardiovascular, la prevención es clave. Absolutamente. Y desde el punto de vista nutricional, como todo lo que habló el doctor, desde el punto de vista cardiovascular es individual. Son pacientes que casi siempre tienen otras comorbilidades, sea diabetes, sea enfermedad renal, sea alguna otra que hace que no podamos hacer una dieta generalizada, sino que haya que hacerlo verdaderamente individual. Así es que muchísimas gracias, doctor, por todo su soporte. Le mando un abrazo, gracias por su tiempo y nos vemos en un próximo programa. Luego.